¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que titulamos Yo también estuve ahí. ¿Por qué? Porque contamos historias de vida, historias de verdad que hemos pasado, que tal vez vos estás pasando esta misma situación, pero hoy queremos contarte que nosotros también estuvimos ahí y todo lo que contemos en este programa es para glorificar al Padre. ¿Cómo estás, Marce? Hola, Eve, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo Bien, estás? contenta de que estés conmigo en este primer programa. Muchas gracias por la Y, invitación. y contanos, ¿quién sos, Marce? ¿Quién es Marcela? Bueno, yo soy Marcela Torres, tengo 18 años. Y contamos tu testimonio. ¿Cómo es? ¿Vos conocías de Dios? ¿Cómo arrancó tu conocimiento acerca de Dios? Sí, yo desde chiquita que voy a la iglesia con mis papás, iba desde que nací básicamente, pero yo nunca había experimentado la presencia de Dios. Entonces, cuando ya crecí un poco más y tuve más entendimiento de lo que era Dios, decidí dejar de ir. Dejaste de ir justamente porque no habías tenido un encuentro, digamos. Claro, sí. Sentías como... Era como muy religioso para mí y yo pensaba que eso no era Dios. Además, en mi casa había muchos problemas o discusiones y, o sea, si mi familia iba a la iglesia y era así, y pensaba que eso era Dios yo. Claro. Como que no quería saber nada de Dios porque ¿para qué voy a ir a la iglesia si mi vida no va a cambiar? Si mi vida va a ser la misma, si en mi casa van a seguir las mismas situaciones, los mismos problemas. Así que por eso no quise ir más a la iglesia. Como que no concordaba lo que se enseñaba en la iglesia con lo que pasaba en la casa después. Sí, sí. Igual era como todo muy religioso, muy estructurado, entonces no me gustaba para nada y lo hablé con mis papás. No les gustó nada la idea porque son bastante como estructurados y religiosos, pero bueno, después me entendieron. Bien. ¿Y ahí, qué edad tenías cuando dejaste de ir, digamos? Tenía 14 años. A los 15 después vino la pandemia, así que me resalvó porque no quería ir más. Y después ya a los 15 que terminó la pandemia, 16, lo hablé con ellos y nada, y dejé de ir. ¿Y cómo fue tu vida a partir de ese momento? Bueno, a partir de ese momento empecé a sentir un vacío en mi corazón. Quizás no había una razón ni nada de eso, o yo en ese momento sentía que no había una razón para sentirme mal, pero yo me sentía así. Después luego me daba cuenta que quizás las situaciones que pasaban en mi casa o en la escuela o a mi alrededor me hacían encerrarme. Entonces eso provocaba tristeza en mi corazón. ¿Qué situaciones, por ejemplo? Bueno, en mi familia había muchas discusiones con mi papá. Yo vivo con ellos, tengo más hermanos, pero siempre vivimos los tres y siempre había discusiones, peleas. Entonces eso a mí me partía el alma, escucharlos pelear, incluso también en la escuela. Las situaciones que uno vive día a día, y quizás lo que traía de mi casa era lo que yo era también en la escuela. Entonces eso traía como tristeza en mi corazón. ¿Y cómo manejabas tu tristeza, digamos? ¿Qué hacías? Porque viste que cuando uno se siente triste, busca la forma de llenar esos vacíos, ¿viste? Sí. ¿Vos qué hacías? ¿O te juntabas con amigos? ¿O cómo buscabas llenar ese vacío? No, yo lo que hacía era encerrarme en mi habitación o escuchaba música triste, porque encima nunca escuchar música alegre, sino que escuchaba música que me identificara. Que sea triste, no necesariamente que hable de mi situación, pero si es triste, mejor, porque así yo me sentía como que en sintonía con lo que me estaba pasando, me encerraba. Y en esos momentos empecé a tener mucho miedo en mi corazón, entonces eso era lo que yo hacía para, no sé, como salir de ese entorno que era mi casa. Encerrarme, estarme acostada, y yo no me daba cuenta en realidad de que me la pasaba todo el día acostada. Mis papás me decían, te la pasas todo el día acostada, y yo no tenía ganas de levantarme, no tenía ganas de levantarme, no tenía ganas de levantarme. Entonces yo pensaba que yo era el problema y que era normal. A veces pensamos como jóvenes que es normal no tener ganas de vivir, no tener ganas de levantarse de la cama. Yo me la pasaba todo el día acostada, todo el día, porque no tenía una razón, o eso pensaba yo, que no tenía una razón como para levantarme de la cama y existir. Como que no te motivaba nada a salir de tu encierro. Sí, solamente iba a la escuela y a veces me juntaba con amigos. Después, cuando ya empecé a ser un poco más grande, empecé a salir y todo eso, pero no me gustaba para nada y nada, volví a mi encierro.
¿Y te acordás, por ejemplo, pensamientos que te venían? Porque viste que cuando uno se encierra, como decís vos, escucho música triste para desahogarme, para estar más triste, pero ¿qué pensabas? ¿Cuál era tu pensamiento acerca de vos misma, tal vez? Sentía que no valía. Igual una palabra que me marcó mucho de una persona que yo quería, una vez cuando era más chiquita, era que yo me iba a quedar sola si seguía así. Entonces esa palabra a mí me marcó y la tuve siempre presente, ¿no? De nunca vas a estar con alguien, o sea, sos inútil, nunca vas a lograr nada. Entonces yo empecé a creerme todo eso y eso también provocó que le tenga miedo al futuro. Como que no me podía ver siendo alguien en la vida, no pensé que iba a terminar la secundaria, no pensé que podía llegar a estudiar algo o tener un trabajo. ¿Por qué? Porque pensaba que no iba a valer. Entonces eso llevaba a que tenga pensamientos negativos y también pensamientos de muerte. Yo decía, cumplo 18 y si yo no logré algo en la vida, me mato. Y ese era mi pensamiento. Yo tenía 15 años cuando empecé a sentir y a pensar esas cosas. ¿Y por qué a los 18? Digamos, ¿por qué pensabas que tu vida te tenía que terminar esa edad, digamos? Porque, no sé, es como que terminabas la secundaria y tenías que decidir algo. Y en mí estaba esa presión. Y yo pensaba que, no sé, que ahí tenía que decidir todo, que ahí tenía que trabajar, que ahí tenía que estudiar. Y yo sentía que no podía hacer eso. Entonces era como, bueno, no me veía más allá de mi edad, de mis 18 años. No veía un futuro. Entonces, para mí la solución más fácil era, bueno, me quito la vida. ¿Y todo esto habías podido en su momento hablarlo con alguien? No, quizás lo hubiese contado con mi primo y algo así, pero yo era bastante cerrada en ese caso, yo no le contaba, yo no abría mi corazón a nadie, al menos que, no sé, muy rara vez quizás a alguna amiga, pero después no abría mi corazón. Te cerrabas vos sola en tu tristeza, digamos. Sí, ¿Y qué era lo que la Marcela de 15 años, por ejemplo, necesitaba en ese momento? y bueno, también que alguien me presenta a Jesús, a un Jesús diferente, pero quizás en ese momento quería que me acompañe, no sé, más mi mamá, que me escuche, que sea más atenta conmigo. Yo sentía que si yo le contaba algo me iba a juzgar. Entonces por esa razón yo siempre me cerraba, me cerraba. Entonces después mi mamá decía, ¿por qué no me contás nada? Y yo como que si te cuento algo me vas a juzgar. O yo sentía eso, quizás no lo iba a hacer, quizás me iba a apoyar, pero yo sentía que si le decía que me pasó esto, me pasó aquello, no me iba a comprender, no iba a estar en mi lugar. Y tu familia, por ejemplo, ellos también digamos, te ponían esa presión del futuro, digamos, de que tenías que hacer algo, o era algo más tuyo, digamos. Sí, no, mi mamá me decía, tenés que estudiar. Entonces, como yo no sabía qué iba a estudiar o qué hacer de mi vida, me ponía la presión, como que tengo que estudiar, no puedo hacer otra cosa. Ella me decía que nada, que el trabajo lo dejé para después, que yo, pero vos tenés que estudiar, es tu único deber. Entonces, nada, esa presión estaba todavía en mi vida, o sea, como que tengo que estudiar. Y ellos se daban cuenta de que algo te estaba pasando, más allá de que, como decís, te decían que estabas todo el día acostada, pero se daban cuenta por ahí que vos estabas triste, que vos estabas de esa manera. No se daban cuenta. Yo creo que quizás no, quizás mi mamá un poco, pero mi papá, como siempre fuimos un poquito más alejados o no tan cercanos, no se debe haber dado cuenta, pero mi mamá capaz que sí en algún momento. Capaz que cuando estaba llorando en la noche a veces me escuchaba, venía y me decía que si estaba llorando, yo decía no, que no me pasaba nada. Y ahí quedaba todo. Sí. ¿Y cómo fue, cómo llegaste, cómo conociste a Dios? Conocí a Dios a través de un evangelismo. Justo estaba con mi prima en la laguna y llegan unas chicas del ministerio y me invitan, me hacen una invitación. En ese momento hablaron muy fuerte a mi corazón, pero no quería saber nada con volver a ir a la iglesia, con congregarme, ni nada de eso, porque una que sabía que también era un compromiso. Entonces, nada, decidí no ir, pero luego meses después, mi prima me dice que, porque todavía siguen en contacto con ella, me dice, ¿me acompañas a un servicio? ¿Tu prima iba antes a la iglesia? No,
O sea, ella seguía el contacto. Cuando ella también la evangelizaron, viste que te mandan mensaje. Bueno, yo no contestaba los mensajes y se ve que mi prima también estaba por una situación difícil y ella contestó también. Entonces, nada, me pidió que la acompañe. Yo fui a acompañar, yo no iba a volver. Y nada, cuando fui a mi primer servicio, sentía que fue algo diferente. Igual no iba con expectativas de nada ni nada, sino que iba por acompañar. Para acompañar a tu prima que estaba mal. Sí. Y vos estabas cerrada a tu situación también Sí, todavía. sí. O sea, yo no sentía que estaba mal, o sea, pues no me daba cuenta. Como que para mí era normal andar triste, andar llorando, y como que, normal. Claro. Pensamientos, incluso eso que vos decías de muerte, para vos era normal en ese entonces. Sí, es como uno igual como por las redes se da cuenta que otras personas igual están pasando por lo mismo, entonces uno empieza a creer que eso es normal. Entonces no, por eso no buscaba ayuda ni nada de eso, porque dije, bueno, capaz que es una etapa o algo así, y después hago algo y me vuelvo a sentir mejor. Pero ibas de mal en peor. Sí. Sí, ¿y qué pasó en ese servicio que fuiste? ¿Qué sentiste? En ese servicio que fui, no, me sorprendió mucho la prédica, no me acuerdo en realidad muy bien qué fue, pero me impresionó mucho cómo predicaba el apóstol. Y entonces me dieron ganas de volver a ir. Justo el sábado que viene había un servicio de jóvenes y así que ahí volví a ir. Y ahí pude sentir la presencia de Dios como que me sentía abrazada, ¿viste? En la administración, una persona vino a hablarme y como que, no sé, todo lo que tenía adentro, como que por ese momento se había ido y me pude sentir como, no sé, libre, como que sentí un abrazo. Un abrazo que estabas necesitando. Sí. Y luego de eso, ¿qué empezó a cambiar en tu vida? ¿Cómo fue, digamos, cómo estás hoy, por ejemplo? ¿Y Bueno, cómo llegaste a lo que hoy sos? Hoy estoy bien, re bien, con paz. Dios se llevó todo el miedo que tenía en mi vida, en mi corazón. Estoy muy contenta de poder conocer a Jesús. ¿Cómo fue? Porque por ahí la gente que te está escuchando ahora dice, yo tal vez también estoy triste, yo tal vez también estoy con sentimientos de muerte. Ahora me estoy enterando que no es normal sentirme así. Sí. ¿Y qué es vos que ahora que conoces a Dios? ¿Qué es lo que Dios te hace sentir, digamos? ¿O qué le dirías a las personas para que puedan animarse como vos a apostar una vez más por Dios? Y nada, les diría que se acerquen a Dios y Él está solamente a una oración de distancia. Quizás a veces no nos damos cuenta, pero no sé, hablando con Dios, haciendo una oración, nada estructurado, sino que, no sé, hola Dios, me siento de esta manera, soy esto, aquello, qué sé yo, me podés ayudar y sin dudas que vas a ver la respuesta de Dios, que va a mandar a alguien que, o incluso te vas a empezar a sentir mejor de lo que ya estaba. Dios es así, como que sorpresivo, amoroso y cada vez que hablamos con Él, en nuestros momentos malos podemos sentir un abrazo de Él, como quizás, no sé, estoy llorando, pero siento que tengo paz, que tengo gozo en mi corazón. ¿Hoy cuántos años tenés, Marce? 18. La edad que vos habías dicho, si no logro nada. Sí. ¿Y hoy qué has logrado? Me gradué de la secundaria, que pensé que iba a ser algo que no iba a hacer, porque no, como decía hace ratito, no pensé que iba a terminar la secundaria. Ahora ya me anoté a una carrera, este año empiezo, así que nada, estoy muy feliz y contenta también por eso, porque tengo metas, proyectos, y algo que también nos enseñan en esta casa es a tener visión, a tener anhelos, proyectos. Entonces, para mí, eso cuando llegué también era algo nuevo y es como que mi mente se tuvo que reestructurar, no sé cómo se diría, a pensar de que sí es bueno tener sueños, que podemos tener anhelos y con esfuerzo, dedicación y poniendo a Dios también en el medio, lo podemos lograr. Y tu, digamos, tu relación, o mejor dicho, ¿cómo te diste cuenta que era Dios? Digamos, vos llegaste, sentiste un abrazo, pero ¿qué fue lo que cambió? Vos antes venías de una iglesia que era religiosa, que era estructurada, tal vez, ¿y qué fue ese cambio? ¿Qué fue lo que notaste que marcó la diferencia? Yo sentía que era todo como diferente.
al sentir la presencia de Dios sentía algo en mi corazón, no me largaba a llorar, y para mí algo era nuevo porque yo no lloraba. Entonces, cuando empecé a sentir algo diferente en mí, o en mi corazón, a veces que siento un fuego que no sé, es difícil de explicar, yo nunca lo había experimentado. Nunca había experimentado eso, entonces yo dije, bueno, esto tiene que ser Dios. Tal cual. Y tu vida, digamos, antes te la pasabas acostada, Sí. llorando tal vez, y hoy ¿cómo sería un día en tu vida? Y bueno, ahora que tengo a Dios en mi corazón, me levanto un poco más temprano. Bueno, me levanto. Después, bueno, sé con mis papás. Quizás si tengo alguna actividad en la iglesia, que probablemente sí, todos los días que sí tengo, eso hago. No sé, hago cosas diferentes. ¿Estás sirviendo en un área Sí, también? estoy en danzarinas. Y es algo que siempre me gustó la danza, entonces poder estar en este área, la verdad que a mí me alegra un montón y más si es para servir a Dios. Muchas gracias igual por tu testimonio, Gracias por por contarnos. invitarme. Por ahí preguntarte si querés contar algo más, si querés dejar un mensaje a aquellos que te están escuchando. Te doy unos minutitos para que puedas mirar a la cámara y contar. Nada, para las personas que me estaban escuchando, que me estaban mirando, decirles que pueden acercarse a Jesús. Quizás a veces cuando nos invitan a una iglesia, como que dudamos o pensamos, pero no duden en acercarse porque sin duda si tenemos un corazón receptivo, o sea, quizás vamos a la iglesia y escuchamos lo que está hablando y qué sé yo, podemos recibir una parte de Dios. Y quizás era lo que vos estabas necesitando, quizás esa palabra que están predicando o que están hablando era lo que vos necesitabas en tu corazón para poder salir de esa situación. Así es, así que como dice Marce, te invitamos a acercarte. Nos encontramos en 25 de mayo 1350, Ministerio Internacional Cristo Power, y así como Marce pudo salir de esa situación, primeramente buscando a Dios, te aseguro que vos también podés. Así que, y pedir ayuda no es de cobarde, sino que es un acto de valentía. El que pide ayuda es aquel que se niega a darse por vencido, está buscando la manera de salir adelante. Y así como Marce la encontró en Dios, yo sé que vos también podés. Damos gloria a Dios por este tremendo testimonio, y vos que estás ahí del otro lado, te invito a que repitas conmigo la siguiente oración, que es para aceptar a Cristo en tu corazón, para que si este testimonio movilizó algo en vos, si tal vez estás pasando por la misma situación, que sepas que hay una salida, que no es para unos pocos, sino que Cristo vino por todos. Así que donde estás, cerrá tus ojos y repetí conmigo: Padre Celestial, yo te doy gracias por este día. Reconozco que me he alejado y me he apartado de ti. Pero sé, Señor, que enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por todos mis pecados. Hoy te pido que entres a mi corazón para que seas el único Señor y Salvador de mi vida. Hoy me declaro un hijo de Dios. Y sé que si muriera, al abrir mis ojos, estaría en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén. Te felicito y te espero en el próximo capítulo de Yo también estuve ahí.